Las distintas medidas ejercidas por las autoridades de tránsito no han logrado frenar los constantes accidentes que ocurren en las carreteras. Según cifras que maneja Justicia Vial, al año se registran 55.000 víctimas, de las cuales 50.000 son heridos y 5.000 personas mueren. Radares en las vías, alcoholímetros en las terminales terrestres del país, equipar con GPS a las unidades de transporte público y hasta establecer prisión por exceder los rangos moderados de velocidad son algunas de las medidas que han tomado las autoridades para frenar los accidentes de tránsito. Pero a pesar de este control, aún las cifras son alarmantes. Tenemos en el año 55.000 víctimas, de las cuales 50.000 son heridos y 5.000 son víctimas mortales. Cambios que establece la ley de tránsito, como la reversión de los permisos de operación para la entrega de contratos de operación, no se han cumplido. El 31 de diciembre del 2011, todo el transporte público de pasajeros está operando ilegalmente, en vista que en esa fecha venció por segunda ocasión el plazo para reversión de las rutas y frecuencias. El 70% de la ley de tránsito no se cumple. La pugna por conseguir mayor cantidad de pasajeros continúa en las carreteras a pesar del peligro que esto representa. A mí me interesa llegar primero a la parada donde hay muchas personas, para ganar a esas personas, a pesar de que usted y yo seamos de la misma empresa. El 75% de conductores no les gustaría ganar un sueldo básico que dispone la ley, $483 mensuales, ¿no? No les gusta. ¿Por qué? Porque ellos por diario sacan 900 y $1.000 mensuales. Las multas y la reducción de puntos en la licencia de conducir no logran frenar la irresponsabilidad de algunos conductores. Existe una norma de carácter administrativo que permite que esas multas sean canceladas en módicas cuotas mensuales. Y a partir de la formulación del convenio del pago, la persona ya está habilitada nuevamente a conducir. Aunque el presidente de la República ha sido enfático al exigir sanciones, esto tampoco ha sido suficiente. Si no empezamos a sancionar las cooperativas, que son las que tienen que garantizar el servicio, esta irresponsabilidad continuará y las muertes en la carretera continuarán y no lo vamos a permitir. Las sanciones solo se establecen para los conductores. Reina del Camino, Cooperativa Coactur, Cooperativa Espejo, Cooperativa Amazonas, todos ellos han sido revocados el cupo, el dueño del vehículo que ha sido accidentado. Ninguna cooperativa ha sido cerrada definitivamente, absolutamente ninguna. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué, a pesar de nuevas medidas de control y sanciones más graves, todavía continúan los accidentes de tránsito? Según estos representantes de organismos que vigilan el tema del transporte y la movilidad, el problema radica en la vinculación política. Alberto Arias, dirigente nacional del transporte urbano, y José Zapata, dirigente nacional del transporte interprovincial, fueron electos asambleístas por el movimiento Alianza País. Voy a aprovechar esa gran oportunidad para exigirle a la autoridad que el país requiere un transporte eficiente. ¿Qué dice la directora de la Agencia Nacional de Tránsito al respecto? A pesar de nuestra insistencia hasta ahora, no nos ha concedido una entrevista. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. Saludamos a Oscar Figueroa de la Asociación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano, con quien vamos a hablar de este tema y quien visita no por primera vez esta ciudad por el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano. Lo dije bien, Oscar. Sí. Largo, pero lo dije bien. Sí. Gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Oscar, como usted ve en el reportaje, nuestra realidad en el tema de transporte sigue dejando muertos, sigue dejando heridos y sobre todo sigue quedando pendiente la aplicación de leyes y de plazos. Me imagino que esta es una situación que de alguna manera en otros países también pasó y que ya está superada, ¿o no? Pues yo diría que en América Latina relativamente superado o poco superado, porque efectivamente, y eso es muy notorio de lo que se planteaba en el reportaje, la organización institucional del sistema de transporte efectivamente tiene muchas limitantes para hacer un transporte efectivamente eficiente. El hecho de que haya un sistema basado en la propiedad individual, por un lado, y el hecho de que cada propietario individual busque maximizar su beneficio, lo cual es natural y normal, claro, hace que la suma de la búsqueda de los beneficios individuales no dé el máximo beneficio para la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Hay carreras, hay riesgos, hay comportamientos que muchas veces superan lo que sería racional para esta actividad y que genera riesgo y genera accidentes. Pero a eso hay que agregar otra cosa que me parece a mí también muy importante, y es que los flujos
tanto del transporte público como del transporte privado están creciendo. Y hay cada vez más vehículos circulando por las calles y las carreteras, y eso también es una fuente importante de riesgo. Por un lado, entonces, la exagerada, pero bueno, legal ambición de querer sacar la mayor rentabilidad de un negocio que sigue siendo privado de alguna manera, versus al número de carros privados, de vehículos privados que rondan por las calles y carreteras. Lo conversábamos este fin de semana con unos compañeros y decíamos hasta qué punto, si el Estado hiciera de la transportación algo público absolutamente, la gente pudiera dejar su vehículo en su casa, irse a trabajar en el transporte público, que le dé eficiencia, sobre todo seguridad. ¿Es posible? ¿Eso funciona en países de América Latina? Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil como una solución global. Yo soy un convencido de que una de las aspiraciones principales de la población es llegar a tener un carro. Es decir, la gente piensa a medida que su ingreso crece en llegar a poseer un carro. Y cuando lo tienen, lo usan. Yo creo que mucho más importante, o digamos, no más importante, más factible que la posibilidad de hacer que la gente no tome su carro es organizar un sistema donde el carro se use racionalmente en los momentos en que conviene usarlo y dónde conviene usarlo. ¿Qué quiero decir? No tiene sentido para un carro entrar en las zonas más congestionadas porque pierde tiempo. En ese momento quizás un automovilista quisiera estar en un buen autobús que lo llevara sin congestión. Claro. Pero probablemente cuando él sale de su casa, en la periferia, en el norte de la ciudad, por ejemplo, que no tenga acceso a esa posibilidad, claro, ese transporte, va a tener dificultades para salir. Entonces lo normal sería que esta persona, por ejemplo, pudiera salir de su carro, pero llegar hasta zonas en donde no hay conflicto con el carro, porque no es toda la ciudad igual. Y a partir de ese momento, integrarse. ¿Cuáles son las condiciones de un país, de una ciudad, para poder crecer con un transporte eficiente y seguro? Bueno, yo siempre digo que el problema del transporte es que a medida que la economía progresa, el transporte empeora. Paradojalmente, y esto se debe precisamente al hecho de que a medida que hay progreso económico, aumenta el número de automóviles, la circulación se hace más difícil y no necesariamente se dan mejores soluciones para el transporte público. El transporte público tiende a deteriorarse cada vez que se incrementa el número de automóviles. Por lo tanto, este problema pareciera ser la contracara del progreso. Y eso es uno de los problemas probablemente que pero son pudiera difíciles de irse resolver. desmontando un poco ese transporte ineficiente y a veces exagerado. Por ejemplo, hablábamos en este reportaje de revertir las rutas, de los permisos a los buses en determinadas rutas. No, sí. En este caso pudiera ser una fórmula. Sería mucho más razonable. Es decir, cuando cada propietario de su bus quiere salir por cobrar lo que sea, entonces va a haber un exceso de operadores de buses saliendo por cualquier motivo. Eso implica incluso pérdidas para ellos si uno considera el conjunto. Pero como no están en conjunto, como los negocios no son del grupo, sino de cada uno individualmente, lo que sucede es que cada uno buscando captar su margen hace que colectivamente pierdan. Y eso implica, yo creo que más que un tema de propiedad, si las empresas son públicas o privadas, una cuestión de regulación. Es decir, la autoridad sí debiera tener criterios importantes de regulación y de organización de los sistemas que alentara sistemas más eficientes. Gracias, Oscar, por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Hoy empieza el evento, ¿verdad? ¿Dónde y a qué hora? Esta tarde empieza en el centro de convención, en el viejo aeropuerto. Y estamos trabajando desde hoy hasta el día jueves con un centenar de ponencias de autores y expertos de distintos países de América Latina, incluso algunos de Europa y Estados Unidos. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte comercial. Quédese aquí en los Desayunos de 24 horas.